esta rueda que voy a ofrecer hoy. El motivo es más para aclarar lo que realmente sucedió a raíz de este escándalo que se ha estado suscitando a nivel nacional. Yo atendí al señor Pedro Alejandro Castillo Paniagua, quien me refiere a la Procuraduría, con una orden judicial el día 22 de mayo a mi consulta en el Instituto Oncológico de Especialidades Médicas del Nordeste. ¿Ok? Es un paciente, el paciente que yo recibo, un paciente delgado, un paciente que se le notaba una importante pérdida de peso en compañía de quien se me presenta a mí como su esposa y un custodio. ¿Ok? Se atiende el paciente. El paciente al momento de la evaluación se encontraba dentro de mi consultorio una médico asistente y una psiquiatra del centro que pasó en ese momento a saludarme a mí. Pero yo tengo un médico asistente fijo y mi enfermera que estuvo en un momento en el consultorio, que fue la que me consiguió los instrumentos que le solicité para poder evaluar al paciente, como son guantes y un bajalengua. ¿De acuerdo? Se evaluó un paciente que al momento del examen físico, en el reborde derecho de la lengua, se palpaba una induración y adenopatías a nivel 2-3 del cuello, bilaterales, una lesión en la lengua de aproximadamente 1.5 o 2 centímetros máximo de lo que se pudo palpar, y adenopatías entre 1.5 y 1.8 a la máxima que se palpó. O sea, cuando hablamos de zona 2, zona 3 del cuello, hablamos de estas dos regiones. ¿De acuerdo? Se procede a hacer un informe en fecha 22. Okay. Se procede a hacer un informe en fecha 22, donde se sugiere en ese momento que el paciente necesitaba quimioterapia. Un punto importante a aclarar, y creo que es algo que han manejado los medios y creo que no conocen mucho de esta parte, y se ha podido parafrasear, si por así decirlo, el término de cáncer. Los oncólogos clínicos no diagnosticamos cáncer. Los oncólogos clínicos tratamos pacientes con cáncer. ¿Okay? El diagnóstico de cáncer lo da un patólogo. Nosotros vemos pacientes ya diagnosticados. Así una persona tenga un tumor, hasta que no haya una confirmación histopatológica, no se puede hablar de cáncer sin un diagnóstico sustentado por un patólogo, mismo que ya venía sustentado por la Unión Médica, por un paciente que venía siendo visto en ese centro desde enero. ¿Ok? Entonces, un paciente que al momento que yo evalúo y que emito el primer informe de fecha 22, que es la fecha en la que evalúo el paciente, a la semana de haber emitido ese informe en el que sugiero que únicamente se le diera quimioterapia en un principio, porque es el protocolo a seguir en los tumores voluminosos, me comunico a la semana con el doctor Núñez, quien según su esposa es el médico que lo estuvo tratando en Santiago. ¿De acuerdo? Al momento de comunicarme con el doctor, él me comenta que ya el paciente llevaba 2 ciclos de quimioterapia, por lo que yo decido entonces seguir con la segunda fase del protocolo, que es agregar radioterapia. En San Francisco, ni la institución en la que yo laboraba, ni en la región se cuenta con un acelerador lineal. Por tanto, el paciente, yo decido que debe ser referido al Instituto Oncológico del Cibao y que continuara su tratamiento con su médico que ya conocía el caso, que era el doctor Núñez. ¿De acuerdo? Esa es la única participación y ese informe se emitió el día 5 de junio. ¿Ok? Pero se emite el informe con fines de agregar la radioterapia al manejo que ya se había propuesto. Esa es la participación que yo tengo con este paciente. No conozco ni sé qué pasó después que salió de mi consultorio. No sé qué seguimiento se le dio y no me corresponde a mí como médico tampoco darle seguimiento a una persona privada de libertad. En ningún momento yo he dicho que ese paciente había que sacarlo de su régimen carcelario. Yo lo único que he dicho es que por el tipo de tratamiento que lleva, no es compatible el estar dentro de una celda con más personas, porque si se supone o se entiende, o para hacer entender realmente, la quimioterapia es un tratamiento que inmunosuprime a los pacientes. Por ende, a cualquier paciente, y no solamente a ese paciente, a cualquier familiar de ustedes, de la prensa, Dios los libre que tengan esto, ¿ok? No, uno no le pone quimioterapia y lo deja en conjunto con otras personas, sobre todo en lugares como ese. Yo lo único que he dicho es que no era compatible. Él pudo haber estado en otra celda perfectamente. Eso se puede hacer. Pero en ningún momento yo le he dicho a ellos, sáquenlo. Tienen que mandarlo para su casa. A lo que se le ha dicho es, no es compatible. Bueno, usted busca una celda donde él puede estar. Pero yo no soy juez. Yo no decido esa parte.
Doctor, si Garabot, Claudia Rodríguez de CDN Santo Domingo. Buen día, Claudia. ¿Qué tienes que decir sobre los comentarios que han surgido de que supuestamente la persona que fue a su consultorio no se trataba de Pedro Alejandro Castillo Paniagua? ¿Usted vio a Pedro Alejandro Castillo Paniagua y cuál era la situación que él tenía? Mira, yo vi la persona que la justicia me mandó, identificada como Pedro Alejandro Castillo Paniagua, ¿ok? Yo no sabía ni el seudónimo que se utiliza para él, porque me entero por el periódico Hoy, porque me llama la corresponsal de prensa de ellos y me pregunta que si yo atendí a quien hoy se conoce como Quirinito. Doctor, si nosotros se lo mostramos, la foto de... Mira, si es la foto de la prensa que han estado mostrando, que es la que él supuestamente renovó la cédula. No, si yo le muestro la foto, usted lo reconoce. ¿Sí? Ven. Yo te puedo decir si esa es la persona que yo atendí o no. Es una persona más delgada de ahí la que yo atendí, con pómulos prominentes, pero no necesariamente con esa contextura física, mucho más delgado de él. O sea, que ese no fue el que usted vio. Más delgado. Doctor, ¿el caso fue referido directamente a usted? Sí. No. Hay una orden de la jueza donde se refiere al oncológico y hay una orden del procurador de San Francisco donde el paciente se me dirige específicamente a mí. ¿Okay? ¿Quién firmó este referimiento para que sea a usted quien lo atienda? Bueno, ahí lo firmó Restituyo, creo que se llama. La persona que usted revisó, ¿realmente presentaba las características? Sí. Doctor, vuelvo y le pregunto, la misma pregunta de Félix. Cuando escucha la noticia ya de que se trataba de Quirinito, ¿usted sabía que el paciente que estaba atendiendo era Quirinito? No, para nada. Como te aclaré en un momento, a mí me enviaron a Pedro Alejandro Castillo Paniagua. Okay. Es lo mismo que me hubiesen, y escúcheme que te lo ponga así, pero me hubiesen enviado a Juana Pérez. Yo voy a atender a Juana Pérez. Okay. Yo no ando averiguando seudónimo. Yo ni siquiera ando indagando por qué ese paciente está preso. O sea, mi función como oncólogo, como médico, es limitarme a lo que a mí me solicita la ley. O sea, que es que certifique en qué estado se encuentra su enfermedad y qué se puede hacer con ese paciente. Esa es mi función como médico. Yo no tengo alguna otra participación o por decirte que pueda hacer otra cosa más allá de eso. No solamente yo como médico, cualquier médico. Esa va a ser la función que tiene. Doctor, también ha llamado la atención que justamente el paciente se le haya remitido a usted cuando se supone que un paciente que pertenece a un nuevo modelo penitenciario, claro, o que está en la situación en que se encontraba Quirinito, debe de haber sido enviado a una junta médica del Instituto de Oncología, una junta médica, no específicamente un doctor. ¿Ya no le llamó eso la atención a usted? Eso llama la atención. Mira qué pasa. Uno generalmente recibe muchos pacientes en las instituciones con el diagnóstico de cáncer y uno simplemente, pues, como oncólogo, procede a planificar, estadificar y ver qué realmente es la opción terapéutica que más se ajuste o que realmente amerite en base a su etapa clínica. Llama la atención el hecho de que me lo hayan enviado a mí, sí puede llamar la atención. Ahora resulta que Garabot, la gran mayoría de los que estamos aquí somos médicos y estoy hablando en nombre de mi familia, ¿de acuerdo? Te puedo decir que en un momento de ese mismo año, mi tío, que anda por acá, es el doctor Máximo Garabot, fungió como subdirector médico de la institución. Y mi padre, que lleva mi nombre, es director de la Regional de Salud. Por ende, no es la primera vez que pasa, te puedo decir, con asuntos de banco, de la clínica y muchas otras cosas donde el apellido tiende a confundirse con uno de los cargos públicos que puede ocupar una u otra persona. Por eso me sorprendió en el principio que me pusieran como director de la institución. Yo no soy director de la institución, más si soy el oncólogo de la familia. ¿De acuerdo? Entonces entendí como estaba referido al oncólogo y dije, bueno, pues pásenlo. Es la primera vez que veo un preso. Cumplo un año de ejercicio la semana que viene como oncólogo clínico. O sea que la primera vez que lo veo, lo pasé porque iba con una orden judicial y digo, bueno, pues pásenlo porque yo no sé qué tipo de manejo, tampoco tenía conocimiento que se le haga un manejo especial a un preso. Nosotros como oncólogos hacemos una junta médica entre los oncólogos o nos apoyamos en otras especialidades cuando vemos que los casos realmente son muy difíciles o que la muestra que se ha tomado realmente no nos da convicción de lo que es. En este caso es un paciente que en el 95% del tejido que se tomó habían células cancerígenas de un carcinoma epidermoide. Yo no puedo refutarle a un patólogo, yo no soy patólogo, yo soy oncólogo.
¿Cómo ha afectado esto a tu familia a raíz del escándalo? Mira, ha afectado bastante, sobre todo a nivel ya de la familia emocional y también a uno mismo como médico, porque yo no me desempeño solamente en un sitio, laboro en varios sitios del país. Y es muy incómodo que un paciente esté enfrente tuyo y te pregunte, doctor, ¿es de usted que están hablando? Y tú tengas que decirle, bueno, sí, desgraciadamente me tocó atender a esa persona. Doctor, entonces lo que usted hizo fue avalar los estudios de que Santiago usted mandó. No, yo evalué el paciente, avalé los estudios que ya tenía previamente hechos. Yo entiendo que es una institución de mucho prestigio en el país. No creo que se vaya a prestar realmente para hacer las cosas indebidas. Yo lo que hice sí evaluar el paciente, confirmar de que sí había una lesión ahí que se palpaba y referir el paciente a su médico, porque ya manejaba el caso, ya había tratado al paciente y de paso yo no tengo aquí las herramientas en San Francisco para poder tratar a ese paciente. Si no tengo radioterapia, no tengo la manera de poder manejar un paciente de esa índole, no solamente a él. Todos mis pacientes que necesitan radioterapia se refieren a Santiago o a Santo Domingo, o los que son de San Pedro. Cuando estoy en Santo Domingo, pues los refiero a la Romana, ¿ok? Porque son los únicos 3 sitios donde existe este tipo de tratamiento. ¿Qué tratamiento? Vladimir Paula, sobre todo. Buen día, Vladimir. ¿Usted ratifica entonces, verdad, que eran personas diferentes, con rostros diferentes? Yo no te estoy diciendo, o sea, yo lo estoy diciendo a quien yo atendí es una persona delgada, de pómulos prominentes como lo tiene él en la foto, o sea, no una persona robusta como se ha estado divulgando en las redes. Yo no atendí a una persona que me excusan, y tú me vas a excusar el término, porque voy a hacer ahora quizá un poquito más coloquial, una persona papiá, que estaba bien, que se veía fornido, entonces bien en salud. Yo no atendí a una persona en esas condiciones físicas, yo atendí a una persona que eventualmente sí se veía enferma, una persona que en la foto tiene cabello y el que yo vi no. Okay. Estaba acompañado de su familia a la hora que fue. ¿Quién lo llevó a su Quien se me presenta a mí como su esposa, que es la misma que ha estado circulando. Que usted está viendo televisión. Sí. ¿Y fue con algún agente penitenciario? Fue con un agente penitenciario, con uno. Él me lo llevó esposado, lo llevó en silla de ruedas, me lo pasó a la camilla y me dijo que me iba a esperar fuera en la puerta. Y yo le dije que sí, que se quedara ahí porque no sé a quién estoy tratando, no sé con quién estoy manejando, realmente es un preso. La primera vez que veo un preso no sé. O sea, no sé qué fue lo que hizo, ni tampoco ando averiguando eso, pero cuando a uno le llevan un preso, uno tiene su reserva con algunos pacientes y era mejor que me esperara cerca por si se presentaba cualquier cosa. Ahora, ¿qué si yo te puedo decir de él? Que fue un paciente muy poco cooperador, un paciente que si acaso habló 2 veces, que quien más hablaba era su pareja. Un paciente que mantuvo una toalla en la cabeza todo el tiempo, que se la quitó en 2 ocasiones, una porque se la pidió una doctora que estaba ahí conmigo y volvió y se la puso otra vez, y en otro momento que fue cuando se secó la cialorrea por un paciente que realmente estaba salivando mucho, para salirnos del término médico, porque quizás no lo puedan entender en ese momento, pero un paciente que sí, que se veía. Garabón, la fecha del informe, ¿cuándo fue que usted atendió a Quirinito? Yo atendí a Quirinito el 22 de mayo. Ya yo lo expliqué anteriormente, no sé si me escuchó. El 22 de mayo atendí al paciente Alejandro Castillo Paniagua, ¿de acuerdo? A la semana me comunico con el doctor Núñez, me dice que le pone quimioterapia, ya lleva 2 ciclos, o sea que ya tengo que pasar a la segunda fase del tratamiento, que es radioquimio, o sea, combinación. Y el día 5, precisamente de junio, yo emito el informe donde sugiero que el paciente debe ser manejado en Santiago y que se llevara al Instituto Oncológico del Cibao para que recibiera su radioterapia por allá. ¿Okay? Yo tengo por costumbre, y creo que es algo que también quiero aclarar, a la doctora que yo le referí al paciente para la radioterapia es la doctora que maneja prácticamente todos mis pacientes. Uno como oncólogo generalmente crea un team, un staff con las personas que uno ya sabe que trabajan con criterio, ¿ok? Y se le refirió a ese paciente a la doctora. El paciente no llegó hasta donde sé a la doctora, por eso creo que también hay que tener sus reservas con el nombre de la doctora porque la han querido atacar. La doctora no ha atendido al paciente. El paciente después que salió de mi consultorio no se sabe qué pasó con él, si fue, si no fue. Hasta donde sé, según los reportes que vi de un informe que emitió el doctor Núñez ayer, el paciente no volvió. Doctor, Las caras realmente me resulta difícil que yo te pueda decir una ahora. fuente de entero crédito del Instituto Oncológico nos manifestó a nosotros Ajá. que la persona que fue donde usted no es por Alejandro Castillo Paniagua. Bueno, imagínate. ¿Y cómo lo sé yo? Usted que era parte de eso y que se va a abrir una investigación. No, ya está abierta la investigación, no se va a abrir. A mí me interrogaron, hijo. Entonces usted debiera acercarse al Instituto Oncológico. ¿Con qué fines, padre?
para que le den algunos datos. Es que mira, es que yo atiendo a quien me manda la justicia. Así, mira, a ti te pueden mandar donde me van a preguntar por qué yo puse terminal. ¿Qué es terminal para usted? Se le voy a contestar ahora porque quiero entender y sé que muchos de ustedes tienen el conocimiento o tienen la idea de que terminal es una cosa. ¿Para usted qué es terminal? No, no necesariamente, se supone que si indicaste quimioterapia es porque hay esperanza, ¿no? Para usted Para mí. y para el resto. Para mí una enfermedad terminal es que está a punto de morir, o sea, que no hay remedio. Ok, entonces vamos a aclarar ese punto. No necesariamente, y estamos hablando ya en lo que es oncología, esto quizás puede servir a manera de, qué sé yo, de orientación a ustedes. El paciente terminal no es un paciente que se va a morir. El paciente terminal es un paciente cuya enfermedad no va a ser curable. Es una enfermedad que puede ser controlable hasta un punto y que su estado físico no permite que se puedan hacer muchos rejuegos con tratamiento porque no lo va a soportar de la manera en que uno quisiera. El paciente terminal es un paciente que uno le brinda calidad de vida con fines de prolongar su estado físico, su vida hasta un punto determinado. Yo no soy Dios, yo no mato pacientes, ni determino en qué momento se va a morir una gente. El paciente terminal no es un paciente que se va a morir. El término, y excúsenme otra vez que vuelvo y recalque, terminal no está diciendo eso. Ahora, yo sé que la palabra suena chocante, ¿ok? Y se puede interpretar de esa manera, pero eso no es eso. Paciente terminal es un paciente que no es curable, es un paciente que puede ser manejable hasta un punto, ¿ok? Hay pacientes terminales, metastásicos, que pueden durar hasta 5 y 6 meses de vida bajo sus complicaciones. Y no necesariamente uno tiene que decir, mira, se va a morir mañana. Eso no es así. ¿Qué espera el doctor ganador de esta situación? Mire, yo lo que espero es que esto realmente se aclare y que entiendan el rol que uno realmente tuvo, que fue evaluar un paciente, como yo hubiese evaluado a cualquier otra persona que me hubiese llegado a mi consultorio, preso o no preso, en cualquier condición, pobre, con dinero, no importa. Porque la idea de mi especialidad es realmente tratar a las personas que tienen cáncer. Yo lo único que quiero es que esto sí se aclare y que se entienda que yo vi un paciente que se me mandó y a mí se me requirió que evaluara. Y que como médico, pues cumplí mi función, evalué y certifiqué lo que se me pidió. Se me solicitó que se dijera cómo se encontraba su enfermedad en el momento. Pero cuando usted vio las fotos, ¿cuál fue su reacción después? Cuando vio las fotos que anda circulando de clínica. No, es una reacción de sorpresa eventualmente, porque cuando tú ves eso y ves una persona que tiene una contextura física que no es la que tuviste, pues lógicamente choca.